Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública, en el campus La Morita, Estado Aragua, Venezuela. En esta oportunidad le vamos a dar una breve explicación sobre los sistemas de contabilidad y asimismo sobre los fundamentos históricos de la contabilidad. Los integrantes son Anaís Gudiño, Davielis Díaz, Máximo Mota y Nelly Ciso. Nuestra profesora es Airlis Bello y estamos en la sección 31. Contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Sistema es el conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. Ningún sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores externos que lo rodean y pueden afectarlo. Sistemas de contabilidad. Dentro de una organización empresarial, el sistema de contabilidad se constituye como una estructura ordenada y coherente, mediante la cual se recoge toda la información necesaria de una entidad como resultado de sus actividades operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad contable le provee y que al ser presentados a la directiva y accionistas le permitirán tomar las decisiones operativas y financieras que le ayuden a la gestión del negocio. Estos sistemas se basan en los principios, normas, reglamentaciones y procedimientos establecidos por la profesión para controlar las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras. Elementos. Documentos soporte. Son documentos escritos de la evidencia de haber realizado una transacción u operación comercial, las que resultan de las tres actividades que desarrolla cualquier empresa: operación, inversión y financiamiento, que tienen el carácter de legalidad ante la empresa y terceros, por las firmas y responsabilidades que ellos involucran. Comprobantes de contabilidad. Previamente al registro del hecho económico, en los libros de primera entrada o resumen debe elaborarse un comprobante de contabilidad, el cual se debe elaborar con base en los soportes de orden interno o externo, en idioma español, en forma manual o digital. Plan de cuentas. Es una relación o listado que comprende todas las cuentas que pueden ser utilizadas al desarrollar la contabilidad de una determinada empresa u organización. Puede estar acompañado de información complementaria que indique los motivos de cargo y abono y el significado del saldo. Libros de contabilidad. El Código de Comercio establece que todo comerciante está obligado a llevarlos, debiendo conservarlos hasta que termine de todo el punto la liquidación de sus negocios. Estados financieros. Son aquellos que tienen como propósito cumplir con las necesidades de usuarios que no están en posición para requerir que una entidad prepare informes a la medida de sus propias necesidades de información. Proceso contable. Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los estados financieros. Su proceso es de la siguiente manera. Registrar las transacciones en el diario. Pasar la información del diario general al mayor general. Obtener la balanza de comprobación. Registrar los asientos de ajuste. Obtener la balanza de comprobación ajustada. Formular los estados financieros. Hacer los asientos de cierre. Y por último, obtener la balanza de comprobación después del cierre. Módulos del sistema contable. Los módulos del sistema contable varían de acuerdo a las necesidades de cada empresa o modelo de negocio. Tomaremos como foco a las empresas comerciantes y de servicio para visualizar cuáles son los módulos que éstas suelen utilizar. Ahora, enumeraremos las funciones mínimas de un software de contabilidad. Plan de cuentas. Este viene de la necesidad que tienen las organizaciones para poder asignar
cada movimiento contable a una cuenta de origen y una cuenta de destino. También tenemos los comprobantes. Este módulo resulta imprescindible, ya que habla sobre los comprobantes de ingreso como los comprobantes de los egresos. Ahora tenemos el módulo del libro diario. Este es necesario y además de ser necesario es obligatorio para poder agrupar los movimientos que se realizan diariamente en las distintas cuentas. Además de este tenemos el libro mayor, que permite una visualización estrictamente detallada de cualquier movimiento que se realice a cada una de las cuentas. Por otro lado, existen módulos complementarios que reducen de manera considerable el trabajo del contador. En este caso tenemos 3. Los libros de compras son registros durante un periodo tributario determinado. Los libros de sumas y saldos, que permite visualizar el balance de saldos de todas las cuentas durante un tiempo determinado, y las cuentas por pagar y cobrar, que es la suma adecuada y los derechos de cobro en una fecha determinada. Además de esto, hay que tener presente los módulos que hacen referencia a los estados financieros, que posteriormente habrá que presentarse ante las instituciones pertinentes al cierre del ejercicio. Entre ellos tenemos el estado de flujo de efectivo, que ofrece una visión del efectivo generado y utilizado en las diferentes actividades de operación, inversión y financiamiento. Está el balance general, que muestra la situación de la empresa en base a 3 conceptos: activo, pasivo y patrimonio. El estado de resultados muestra la información de las cuentas de resultados, que estas son ingreso y egreso. Y el estado de evaluación del patrimonio, que proporciona información sobre el monto del patrimonio neto institucional y sus respectivas variaciones a lo largo del ejercicio contable. Características del sistema contable. Un sistema contable bien diseñado ofrece control. Este permite llevar un seguimiento a las operaciones que se realizan. Compatibilidad. Se refiere a poder operar sin problemas con el personal, la administración, entre otros organismos que estén dentro de la organización. Flexibilidad. Se refiere a la adaptación a programas requeridos. Y una buena relación entre costo y beneficio. Que esto se trata de tener mejoras en la parte administrativa y contable de la organización. Contraloría. Es una oficina o despacho de una corporación que está encargada para examinar y comprobar la legalidad y la autorización de los gastos dentro de la entidad. Asimismo, vamos a conocer cuáles son las funciones del Contralor. Dentro de las funciones que cumple el Contralor dentro de la organización están las siguientes: la ubicación de las áreas con problemas y de mejora, salvaguardar ilegalidad, las operaciones relativas al giro de la empresa, información con datos internos que servirán de reportes, la implementación de técnicas, procedimientos, normas y políticas, y la evaluación de los resultados de la aplicación de los procedimientos y políticas. Control interno y el sistema contable. Antes de hablar en global del control interno y el sistema contable, debemos conocer qué es el control interno. Y esto se da mediante una definición. Se define control interno como un proceso que es llevado a cabo por la administración de una empresa u organización
que este consiste en un conjunto de políticas y procedimientos establecidos para garantizar la consecución de los objetivos específicos de la empresa. En relación al control interno, el sistema contable debe cumplir con las siguientes características. Primero, se debe definir los métodos y procedimientos de la gestión contable. Se debe registrar de manera inmediata y correcta cada uno de los movimientos y transacciones contables. Debe existir una segregación de funciones del personal administrativo y además el sistema contable debe tener reportes que comparen los datos reales con los del presupuesto. Además de eso, debe existir el análisis de rotación de stock para verificar las existencias. El sistema contable permite realizar consultas en tiempo real. Además de ello, definir las funciones de cada uno de los módulos y definir quiénes tendrán acceso a los diferentes módulos del sistema contable. Fue el monje italiano Fray Luca Pacioli quien en 1494, a través de su obra, estableció las bases de la contabilidad actual con la teoría de partida doble, la cual es un sistema que afecta al menos dos cuentas para registrar las operaciones. Las cuentas tienen dos tipos de anotaciones, cargos y abonos o débitos y créditos. Así que siempre que una cuenta se cargue o debite, otra debe abonarse o acreditarse para mantener el equilibrio en la ecuación contable. Activo igual a pasivo más patrimonio. La contabilidad en nuestra era. En un mundo globalizado que exige alta competitividad a las empresas y en plena era de las comunicaciones, la información se hace vital, por lo que la información contable es necesaria para la toma de decisiones. Y en virtud de esto, la contabilidad es imprescindible, ya que es el idioma empresarial por el cual se expresan los resultados, la situación o posición financiera y sus cambios. Además, se ha convertido en un sistema de información, siendo un aliado del empresario, ya que el mundo globalizado exige información contable comprensible, relevante, confiable y comparable, útil para tomar decisiones. Las cuentas en contabilidad. La cuenta es la herramienta principal que la contabilidad utiliza para registrar las operaciones que afectan a una empresa. Es la mínima unidad de registro que tiene una entidad para reflejar los cambios de su patrimonio o resultados. Es un medio por el cual se controlan todas las transacciones que genera una operación. Tipos. Cuentas reales. Registran y reflejan la situación financiera de una empresa. Entre ellas encontramos los activos, que son los bienes y derechos que posee una empresa. Luego están los pasivos, que son las deudas y obligaciones que ha contraído una empresa producto de sus operaciones. El patrimonio comprende los aportes realizados por los socios y bienes que posee la empresa y las cuentas de valoración que expresan el valor real de determinados activos. Las cuentas nominales son aquellas que registran el incremento o disminución del patrimonio durante un periodo determinado y se cierran al finalizar dicho periodo, generalmente un año. Comprende los ingresos obtenidos por diferentes conceptos y los egresos que tiene la empresa por sus operaciones normales. Naturaleza. Se refiere al reconocimiento de un modelo, una forma predefinida que sirve de base para el registro de las transacciones en las cuentas contables. Existen dos tipos de naturaleza de las cuentas. Deudora. Las cuentas de esta naturaleza aumentan sus saldos por el debe y disminuyen por el haber. Tal es el caso de los activos y los egresos. Acreedora. Las cuentas de esta naturaleza aumentan sus saldos por el haber y disminuyen por el debe. Este es el caso de los pasivos, el patrimonio, los ingresos y las cuentas de valoración. Cuentas del estado de situación financiera. Está compuesto por las cuentas reales. En primer lugar, por los activos, que comprenden el efectivo, bancos, cuentas por cobrar, propiedades, plantas y equipos. Luego, por los pasivos, que comprenden las cuentas por pagar, los efectos por pagar. Posteriormente, el patrimonio, que comprende el capital social. Y luego las cuentas de valoración,
entre las cuales tenemos la provisión para cuentas incobrables y la depreciación acumulada de activos. Cuentas del estado de resultados. Está compuesto por las cuentas nominales. En primer lugar, por los ingresos, entre los cuales tenemos ventas y ganancia en venta de activos fijos, y por los egresos, entre los cuales encontramos compras, costo de venta y gastos de importación, que son los costos, sueldos y salarios, y depreciación de activos, que son los gastos. Registros contables. Reflejan todas las transacciones de una empresa. Por este motivo, utilizan libros contables en los cuales anotan todas las transacciones que van llevando a cabo, ya sea con terceros o por intercambios internos. Estos libros son libro diario, libro mayor y libro de inventario. En la actualidad, las empresas controlan sus operaciones con la implementación de sistemas automatizados que emiten las cifras de los estados financieros que los usuarios necesitan para tomar decisiones. Aspectos legales. En todos los países existen requerimientos legales que exigen a los comerciantes el cumplimiento de llevar el registro y control de todas sus operaciones y transacciones mercantiles. En Venezuela, la obligatoriedad de llevar los libros contables está contemplada en el artículo 32 del Código de Comercio, el cual establece que todo comerciante deberá llevar su contabilidad en idioma castellano y obligatoriamente llevar el libro diario, el libro mayor y el libro de inventario. También podrá llevar los libros auxiliares que estime convenientes para un mayor orden y claridad en sus operaciones. De igual forma, en el artículo 33 del Código de Comercio se establecen las formalidades con las que deben cumplir los libros contables. No pueden ser iniciados sin antes ser presentados ante el tribunal o registrador mercantil, a fin de colocarles en su primer folio la fecha, el contenido que tuviere y la firma, así como el sello de la oficina en todas sus páginas. Al cumplir con estas formalidades, los libros tendrán valor probatorio. Libros de contabilidad. Son aquellos archivos, documentos, registros o informes que deben llevar de forma obligatoria o voluntaria los comerciantes y en los cuales se registran de forma sistemática la información económica y financiera que la empresa realiza durante un periodo de tiempo determinado. Estos nos sirven para extraer información de la misma, por lo que son vitales para gestionar y controlar si la empresa goza o no de buena salud. Pueden ser tanto de carácter obligatorio como voluntario, necesarios para el buen funcionamiento de la empresa y que detallaremos a continuación. Libro diario. Es un libro obligatorio en el cual se registran de forma cronológica todas las operaciones que una empresa realiza diariamente durante un mes, con la finalidad de obtener mensualmente el movimiento de cada cuenta. En él se encuentra información como fecha completa del día en que se realizó la operación, eso incluye año, mes y día, descripción de la operación, totalidad de los movimientos de débito y crédito de cada cuenta y los saldos finales de cada una de las mismas. Libro mayor. Es el libro contable donde se registran los movimientos mensuales de las cuentas de forma sintética, donde se organizan y clasifican las diferentes cuentas de activo, pasivo y patrimonio, con el fin de resumir todos los movimientos que aparecen en el libro diario. En él se encuentra información como la cuenta y su respectivo código, según el plan de cuentas de la empresa, el saldo anterior de cada una de las cuentas que lo tengan, el movimiento débito o crédito de cada cuenta, las operaciones mensuales y los saldos finales para la elaboración de los estados financieros. Libro de inventario y balances. Es el libro que da a conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio, registrándose todos los bienes muebles o inmuebles, activos, créditos y pasivos vinculados o no al comercio, reflejando la situación del patrimonio de la empresa. La información que debe contener este libro es la cantidad de artículos inventariados al inicio del periodo contable, generalmente son los inventarios y los activos fijos, el nombre y código de las cuentas y las subcuentas que conforman los rubros anteriormente descritos, el valor parcial de las operaciones y el valor total correspondiente a cada cuenta. Libros auxiliares. Son los libros donde se registran de forma analítica y detallada los valores e información registrada en los libros principales. No son obligatorios, pero sí son convenientes, ya que sirven de apoyo para gestionar los libros obligatorios mencionados anteriormente. En ellos se encontrará la información que sustenta los libros mayores y tiene como aspectos más relevantes el registro de operaciones cronológicamente, detalle de la actividad realizada y el registro del valor del movimiento de cada subcuenta,
Entre ellos tenemos libros de compras y venta, libros de accionistas, libros de caja y libros de banco. Sistema de funcionamiento del libro diario. Para registrar las operaciones mercantiles o contables en los libros diarios se realiza de forma horizontal. Se debe primeramente tomar en cuenta las operaciones realizadas en el día, ya que son estas las que nos dirán qué cuentas se van a utilizar y con qué valor irá cada una. Posteriormente, a saber las cuentas que serán utilizadas con su respectivo valor, se procede a hacer el respectivo registro en el libro diario, y es que para efectos del mismo se deberá, primeramente, realizar el encabezamiento en la hoja o folio que utilizaremos. Este deberá contener nombre de la entidad, nombre de lo que se hace, ejemplo, libro diario, periodo de tiempo en el que se va a cubrir el ejercicio y la unidad monetaria en que se expresa. Luego se vacía la información cronológicamente en cada columna, es decir, se vacía en la columna fecha la respectiva fecha encabezando el año, mes y día. En la columna de descripción, primeramente identificar el número de asiento para luego en la misma vaciar las respectivas cuentas utilizadas en las operaciones. En la columna de referencia, colocar el número que identificará cada cuenta para efectos del traspaso a los libros auxiliares, mayor, de balance, inventario, estados financieros, entre otros. Y por último, vaciar los respectivos saldos de las mismas. Hay que tomar en cuenta que al finalizar el registro en una de las páginas del libro, se totalizarán el total de los cargos y abonos para luego ser traspasados respectivamente a las siguientes páginas como saldo inicial. Por último, una vez que se conozcan las cuentas que utilizarán con su respectivo valor, se procede a pasar con la fecha y número de referencia a los libros auxiliares que lo necesiten, ya sean libros mayor, libros de inventarios, balance, auxiliares, entre otros. Esquema de funcionamiento del libro mayor. El funcionamiento de este libro es sencillo y se puede registrar a dos formas. A doble folio, el cual es parecido o incluso se puede decir que es el esquema de registro de las cuentas T, ya que en él se utiliza el lado izquierdo para el debe y el lado derecho para el haber y el acumulado, anotando así el número de folio del libro diario de donde se anotó primeramente la operación. O a folio corrido, el cual su funcionamiento es parecido a la manera en que se trabaja en los libros auxiliares. El esquema de funcionamiento del libro mayor a folio corrido se realiza en una hoja para cada cuenta, pero cabe mencionar que se tiene la posibilidad de tener en una misma hoja los cargos y abonos, determinando constantemente el nuevo saldo de las respectivas cuentas. El esquema que se utiliza para ambas formas son: una vez que se conocen las operaciones que se utilizan en el asiento con sus respectivos valores, se procede a registrar las cuentas en cada renglón del libro anotando, primeramente, la fecha en su respectivo orden cronológico, año, mes y día. Luego, vaciar las cuentas en las respectivas contracuenta o descripción. Posteriormente, anotar el número de folio que tiene cada cuenta asignado en el libro diario. Vaciar los importes acumulados de cada cuenta en sus respectivas columnas de débito o crédito y sacar el acumulado o saldo, que es donde se irá registrando el importe de los saldos que vaya resultando de los cargos y abonos recibidos. Estados financieros. Son herramientas, medios o informes que resumen y exponen sistemáticamente la situación y el rendimiento financiero de una empresa, entidad o persona, mostrando cómo la misma ha utilizado los fondos que les confían sus accionistas y acreedores y cuál es su situación financiera actual o a una fecha determinada. Presenta las diferentes actividades que realiza una empresa para obtener flujo de entrada y salida de efectivo, siendo vistos como cada uno de los elementos que conforman las cuentas anuales de las empresas y que sirven para valorar el momento en que se encuentra cada organización después de su ejercicio económico. Por lo general, incluyen 4 estados financieros básicos, acompañados de una explicación y análisis, los cuales son: balance general o estado de situación. Es aquel en el que se muestra la situación financiera de la empresa en un momento dado. Presenta las cuentas reales que se utilizaron en el periodo como activo, pasivo y capital de la empresa, así como también el estado en el que se encuentra la misma. Por ende, es el más importante para comprender de forma exacta cómo está la empresa económicamente hablando, ya que informa acerca de la situación de la empresa, presentando sus derechos y obligaciones, así como su capital y reservas valoradas. Estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas. Constituye uno de los más importantes estados financieros, el cual elabora el contador con la finalidad de informar sobre las ganancias o pérdidas de una empresa por un periodo específico. En él se muestra cómo se obtuvieron los ingresos netos de la empresa por el periodo determinado y tiene como componente principal las ventas, los gastos en el que se incurren para conseguirlas y los costos.
Estados de flujos de efectivo. Es un estado financiero que informa sobre los movimientos de flujo de efectivos de la empresa en contraposición con las cuentas de resultados, por los que muestra las fuentes, regularidades y el uso de efectivo usando estimaciones directas que muestra el efectivo neto generado por las operaciones o indirectas por los que se toman en cuenta la entrada y salida de efectivo de la empresa para un periodo determinado. Estado de cambio en el patrimonio neto. En este estado financiero se engloban todos los movimientos que haya realizado la empresa y que afecte su patrimonio. Su objetivo es resumir los cambios en los fondos propios o patrimonio neto de la empresa durante el periodo de tiempo examinado. Análisis o informe de gestión. Consiste en una explicación y análisis detallado de los datos más significativos de los estados anteriores y las decisiones que han llevado a ellos, así como de las expectativas de las organizaciones para las posibles acciones a emprenderse a manera de subsanar, al igual que algunas proyecciones y expectativas del negocio. Clasificador o codificador de cuentas. Es una lista que presenta las cuentas en un orden sistemático y conveniente para facilitar el registro de los hechos contables. Se estructura a través de números, letras o números y letras, conformando un código para cada una de las cuentas en uso en un sistema contable. Características del clasificador y codificador de cuentas. Un codificador de cuentas debe contener flexibilidad. Y es que debe estar diseñado de forma que me permita posteriormente agregar nuevas clasificaciones o detalles que se requieren bajo las condiciones existentes. Adecuada clasificación. Debe estar clasificado de acuerdo con las normas que establecen las teorías contables. Jerarquizado. Debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partida que conforman los estados financieros, a fin de presentar la información hasta el nivel de detalle requerido. Claridad en las descripciones. Antes de asignar el código de cuentas, el diseño de las cuentas debe poseer su denominación clara y conforme al objeto al cual está asociada. Diseño del codificador de cuentas. Para elaborar el código contable de una compañía, el contador debe seguir una serie de pasos mínimos con objeto de confeccionar la estructura de las cuentas. Los pasos a seguir para elaborar la estructura de las cuentas que servirán para el registro de las operaciones son: Paso 1. Especificar o asignar números a los grupos generales de partidas, tanto del balance general como del estado de ganancias y pérdidas. En algunos casos, la asignación de números es realizada automáticamente por el software contable mecanizado, pero en todo caso debe disponerse de una descripción completa del significado de cada número asignada a cada una de las partidas. Paso 2. Definir o especificar el formato del código contable en dígitos y niveles. Esta definición estará siempre sujeta a la flexibilidad que tenga el software contable que se esté usando y a la definición de los parámetros de las cuentas. Paso 3. Una vez realizado el paso 1 y 2, debemos empezar a desarrollar el código contable propiamente dicho, de acuerdo con la clasificación dada por la teoría contable y las necesidades de información de las empresas. Cada clasificación puede variar en el grado de nivel de detalle. Cada empresa puede adaptar la clasificación que más se acerque a la naturaleza y objetivo de sus transacciones. Sin embargo, se debe tener en cuenta en todo momento que el código contable debe corresponder a las características y naturaleza de cada una de las partidas.